¿no? Y nuevamente el chat. ¿Me escuchan? Sí, claro, sí, señor. Ajá, muchas gracias, Freyman. No, estaba preguntando cómo les fue con la tarea anterior. No sé si alguien quiera como participar, de pronto contarnos cómo le fue con el asunto de la perspectiva, qué dificultades tuvieron, cómo la Uy, profe, solucionaron. con temas de perspectiva, se me dificultó un poco, pues porque la fotografía que yo utilicé fue de Zapatoca, sí, estando allá, pero entonces no era como un punto de fuga directo que todo saliera de un solo punto, sino que al final, al fondo, habían como decir dos puntos de fuga. Eso se puede presentar, ¿cierto? Claro, ese es, digamos, como el tipo de asuntos que me gustaría empezar a conversar. ¿Cómo les fue como con convertir esa imagen en este ejercicio un poco simplificado de uno o a veces dos puntos de fuga? Entonces hay como una estrategia para hacer que eso ocurra y es esta idea de tomarle una foto a una esquina, ¿no? Como que cuando ustedes le toman la foto a la esquina, de una se ven como los dos puntos de fuga, una esquina de una calle, pero en unas fotografías más complejas o distintas puede que usted vea un callejón donde hay un punto de fuga, pero al final de ese callejón haya de pronto una esquina que empieza a marcar dos puntos, ¿cierto? O la calle tiene una curvatura que no da como esta exactitud. Entonces creo que ese es una de las cosas que más vale la pena como darse cuenta, y es que la realidad digamos, del espacio físico no tiene siempre como las condiciones de estas leyes perspectivas exactas. Habían algunos otros ejercicios de personas que, por ejemplo, tomaban fotos de calles empinadas. Entonces, claro, en la calle empinada, a menos de que uno tomara la foto con la inclinación de la calle, pues ese punto de vista empieza a transformarse un poco. O incluso si el andén tenía unas irregularidades, pues eso ya modificaba bastante la percepción. Entonces, lo primero que me parece importante decir es que este asunto de la construcción perspectiva de punto de vista es una aproximación como muy matemática y una conversión, una traducción matemática de cómo nosotros vemos el mundo, ¿sí? Incluso, y por eso el ejemplo aquí, y lo decíamos la vez pasada, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. El ejercicio de cómo se plantean las leyes de perspectiva implica ya una modificación a la percepción natural que tenemos la mayoría de los humanos, y es que se hace a través de un solo ojo, ¿sí? Por eso las imágenes que más se asemejan a este asunto de la perspectiva son las fotográficas, porque están basadas en una captura que tiene un solo punto de vista, un lente. Mientras que nosotros vemos normalmente con dos, todo el tiempo con dos lentes o con dos puntos de vista. Entonces, el experimento empieza, para historizarlo un poco, en 1413, que es el experimento de Brunelleschi. Entonces, lo que hace Brunelleschi, que es un pintor, digamos, que en pleno Renacimiento empieza a preguntarse por cómo representar la realidad, es tomar dos espejos, y a partir de esos dos espejos, mirar esta catedral que tiene enfrente. Entonces, ese sistema de traducción le permite a él ver una imagen o capturar una imagen fija a través de unos espejos. Pensemos que incluso esa idea del espejo estaba como muy en desarrollo en la época, es decir, tampoco era que el espejo fuera como los de hoy, totalmente nítido, liso por completo, sino que era una imagen más o menos también difusa que le permitía sostener entonces esa espacialidad y capturarla como en algo bidimensional, incluso empezar a compararlo. Entonces lo que hace aquí Brunelleschi, si ustedes se dan cuenta, tiene un espejo enfrente, con una mano y el otro con la otra, empieza a mover este objeto que tiene en la mano, en este caso izquierda, para ir mirando y comparando como las líneas del cuadro. Entonces lo que se da cuenta al traducir esas líneas ya como a un dibujo, es decir, a empezar a fijarlas, a trazarlas allí, es la concepción de que existen unos puntos de fuga, como que las líneas que son normalmente paralelas en los edificios, al tener esta visión como de profundidad de campo, como espacial hacia el fondo de algo, pues cuando uno dirige esas líneas paralelas, que aquí ya no son paralelas, sino que tienen un ángulo de inclinación que cuando uno lo proyecta llegan a un punto, pues se repite como fenómeno en el mundo y empieza a desarrollar a partir de ello unas reglas. Entonces ahí empieza
digamos, ahí nace la idea de perspectiva como una forma de representación del mundo. De ahí para allá, digamos, mecánica y técnicamente los artistas empiezan a depurar este tipo de objetos para generar cada vez mejor esas perspectivas. Entonces, uno de los experimentos y de objetos más interesantes es este es un grabado de Durero de unos, digamos, por ahí un siglo después del experimento de Brunelleschi, en el que lo que hacen es sostener frente a ellos una capa de vidrio y proyectar y poner el objeto al frente. Entonces lo que hacen es ir trasladando punto por punto, o sea, ir poniendo en ese vidrio como desde un punto fijo yo voy viendo el objeto y logro crear lo que llamamos, por ejemplo, el escorzo. Hoy en día es muy común nosotros ver imágenes de escorzos, es decir, de objetos que están acostados, sean cuerpos humanos o en este caso, digamos, una guitarra, pero piensen que en esa época, como no habían imágenes impresas, no existía, por supuesto, la fotografía ni nada, pues era mucho más difícil hacerse la idea de cómo se vería un objeto que está tumbado o fugado y mucho más cómo representarlo. Entonces empieza todo un desarrollo tecnológico y eso es a lo que quiero ir con el asunto de la perspectiva. La perspectiva es una tecnología. Hemos hecho un ejercicio muy básico que es el de uno o dos puntos de fuga, pero hay unas tecnologías mucho más complejas para hacer esa representación objetual en el tiempo. ¿Alguien quiere decir algo? Ah, es que escuché como un micrófono, pero como les digo, cualquiera podría participar. Entonces, esos sistemas de representación se van haciendo cada vez más complejos y luego aparecen esto que son también como las cámaras oscuras o las cámaras lúcidas, que sería interesante verlas si les interesa este tema como de las tecnologías del arte para producir imágenes en la antigüedad o en el Renacimiento. Hay un documental que se llama El conocimiento secreto de un artista llamado David Hockney, donde él cuenta cómo los artistas que uno supone como grandes genios de la representación, es decir, cómo hace de bien que ese escorzo, que esa perspectiva se sienta como que hay una idea de genio y habilidad del artista, pues en realidad tiene detrás toda un desarrollo científico y tecnológico para poder hacerse. Entonces es muy interesante bajar un poco esa idea del genio creativo y darse cuenta que la tecnología siempre ha estado implicada en la representación. Entonces, como les digo, hay muchos dispositivos como estas cámaras o espacios complejos donde la luz a partir de lentes y demás se refleja y aparecen los primeros proyectores o las primeras proyecciones para calcar básicamente como figuras y demás en el espacio. Pero a lo que quiero ir con todo esto es cómo hay una tecnología para representar el espacio a partir de un solo punto de vista o de un lente. ¿Sí? Luego en esa misma vía pues empieza a hacerse cada vez más complejo ese conocimiento y aparece esta descripción matemática ya varios siglos después de lo que sería representar con uno, dos o incluso tres puntos de fuga. Entonces voy a decirlo rápido y me gustaría, digamos, perfectamente si alguien no lo entiende o quiere profundizar en esa pregunta, explicarles cómo funciona. Entonces cuando yo tengo un punto de fuga, yo lo que tengo es toda una serie de líneas, en este caso verticales, paralelas. ¿Sí? Por ejemplo, todas estas líneas son paralelas y si ustedes se dan cuenta, los que hicieron un solo punto de fuga, casi todos son esta misma vista como de una calle que se pierde hacia el fondo, todas las líneas verticales permanecen paralelas, ¿sí? O es decir, no se fugan a ningún punto. Lo que genera la sensación de profundidad y del espacio son en este caso estas líneas horizontales, ¿sí? No estas, es decir, tenemos un cuadrado de verticales y horizontales, pero las líneas de profundidad todas se fugan al mismo punto. Y cuando digo todas, este es un caso de los que quería señalar, no solamente las líneas de los edificios, sino también, por ejemplo, las líneas del piso, que era algo que yo veía en los trabajos que he calificado. En algunos fugan todas las líneas de las paredes, pero la construcción de las líneas del piso pareciera tener otro punto o es un poco distinta. Como les decía, también hay un efecto de los lentes fotográficos en ello, pero desde esta lógica de representación del punto de fuga, también las líneas del piso y todas las líneas que estén en el dibujo, que tengan esa profundidad, pues deberían dirigirse a un solo punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos un cuadrado o una serie de cuadrados y toda la profundidad, si fuera en términos matemáticos como X, y Z fuera la profundidad, esas profundidades se fugan al mismo punto.
en dos puntos de fuga, de la cual la vista más común que ustedes trabajaron era la de la esquina, como le comentaba ahorita al compañero, lo que tenemos ya es solamente unas líneas paralelas, ¿sí? Que serían solamente las verticales, mientras que aquí tenemos un cuadrado, como ven, y lo que se fuga es la profundidad del cuadrado, aquí lo que tenemos son solamente las líneas, digamos, verticales, como vistas desde una esquina, y lo que fugamos a uno de los puntos es otro de los ejes, que podríamos llamar, digamos, X o algo así. Todas esas X, que son uno de los lados de los cubos, se fugan a un mismo punto, mientras que las otras, las que serían como, no sé, Z o algo así, se fugarían al otro punto de vista. Entonces yo podría tener esta esquina, pero también podría tener otro cubo por acá, y entonces unas líneas se fugarían a este punto y las otras a este, independientemente si está a la izquierda o a la derecha, que era una confusión que también empezaba a ver en algunos trabajos, como que era muy fácil entender la línea base de la esquina, pero en otros objetos que quizás estaban más adelante o arriba o abajo, ya empezaba a a resultar más difícil hacia dónde fugarlos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, y tendríamos una última forma de perspectiva, digamos, hay otras cosas mucho más complicadas que se trabajan sobre todo en ilustración o en procesos arquitectónicos, no sé, pero básicamente habría como una tercera mirada que ustedes la verán mucho tal vez en los cómics, que es la perspectiva aérea o de tres puntos de fuga, en la cual todas las líneas, si se dan cuenta, aquí ya no, ya casi que no tengo estas paralelas, sino que todas las líneas pertenecen a un punto, o sea, todas las líneas se van hacia un punto de fuga, sea este de arriba, sea el de la izquierda, sea el de la derecha, a veces dependiendo de la vista, si ustedes se lo imaginan un poco, yo con este tipo de perspectiva donde tengo un punto de fuga arriba, lo que logro es una especie de contrapicado, como una imagen que yo veo desde abajo hacia arriba, si piensen, por ejemplo, si esto fuera un edificio, pero también yo podría tener el punto de fuga abajo y generar una vista como si yo estuviera arriba, ¿sí? Una vista que aparentemente es mucho más real, que es como más redonda. Adelante, Alejandra. Buenas tardes, profe. Ay, qué pena interrumpirlo. No, Bueno, tranquilo. es que yo aquí, cuando su merced está hablando de la perspectiva oblicua, a mí sí Ujú. me pasó en el ejercicio que yo hice la foto pensando en que yo quería la otra perspectiva. Porque me parecía más sencilla para mí, pero cuando lo hice y ya con la foto impresa y enfrentándome como al desafío de tenerlo que hacer, yo decía que difícil ahora, creo que me equivoqué al tomar la foto y se cambió la perspectiva a oblicua y entonces encontrar, pues, yo pensaba el horizonte no lo encontraba, yo decía qué cosa tan difícil, entonces después vi uno de los videos que nos mandó de los ejemplos y veía el punto de fuga y bueno, gracias a eso lo conseguí, pero no sé, es como pensar en otro sentido, o sea, ver la imagen, pero ya no ver la imagen, sino, bueno, me parecía muchísimo más complejo. Yo espero que la tarea no esté tan mal, pero bueno, lo que quería era aportar a eso de que si nos pudiera dar como esos tips de cómo poder enfrentar la imagen de manera más sencilla. Claro. Yo creo que ahí hay un asunto que podría ser, digamos, utilitariamente clave. La idea es como comprender el concepto y yo creo que te va quedando claro en ese sentido. Una cosa sería como ver cuáles líneas de las que están en la imagen o en la fotografía, en este caso impresa, como proyectar dos líneas cualquiera que tú sientas que están teniendo este tipo de inclinación. Podría ser una ventana, podría ser una casa completa y trazarlas a ver a dónde llega el punto. Generalmente, digamos, es muy idealista o muy extraño pensar que si yo fugo, que el punto de fuga va a caer dentro de la imagen impresa, es decir, generalmente eso va a terminar siendo lejos de la imagen, entonces recomendaría es como ponerla sobre un papel mucho más grande, sobre una superficie más grande y proyectarlas, literalmente proyectarlas con una regla o con una escuadra para ver dónde está el punto y darse cuenta cuántos puntos de fuga tendría esa vista. Entonces, a partir de eso, un poco lo que decía el compañero al comienzo, puede que haya más que estos dos porque el ángulo o la curva de la foto va cambiando,
pero si yo proyectara estas dos, pues haría un punto, ¿no? Si de repente encuentro que hay otras dos líneas que parecen encontrarse y proyecto, las mando, las uno, digamos, con una escuadra las proyecto, encontraría este otro punto de fuga. Entonces así uno se puede ir dando cuenta, depende del tipo de toma que haga para este ejercicio puntual, cuántos puntos de fuga tendría. Si yo tomara, y se los decía en este ejemplo, la foto un poco de abajo hacia arriba, como había una persona que, por ejemplo, presentaba un ejercicio de una foto del Calima, del centro comercial, y la foto estaba muy mirando de abajo hacia arriba. Entonces yo veía, claro, ahí lo que debería pasar es que la persona pueda proyectar varias líneas y darse cuenta que ahí lo que está teniendo son 3 puntos de fuga y quizás buscar una foto un poco más desde arriba, más de frente al espacio para tener 1 o 2 puntos o trabajar de manera más compleja esta perspectiva aérea. ¿Había otra mano levantada? Adelante. Sí, yo no sé si logran escucharme. Sí. Ok. Bueno, con respecto a lo que comentabas al principio, con respecto a lo de los puntos de fuga, a mí me pasó que pues al realizar el ejercicio, yo utilicé la de los 2 puntos de fuga. Pero ¿qué pasa? Algo mencionabas al principio sobre la línea de horizonte. Bueno, no de la línea de horizonte, sino la inclinación. Digamos, a mí me Sí. pasó que el edificio, por así decirlo, del que tomé la foto, estaba en una bajada, por así decirlo, en una loma. Entonces, pues para mí fue fácil identificar la línea de horizonte, que pues es algo vertical. Y al momento de identificar como los puntos de fuga, no me coincidían con la línea de horizonte y eso me generó, o sea, no sé si quizás haya como algo específico en lo que uno pueda ver o no basarse en la línea de horizonte o no sé cómo hacer, porque es que la verdad me tuve que modificar muchas cosas y la verdad tuve que hacer un poquito de trampilla e imaginar que sí está no en una loma, sino en una parte plana. Entonces, Sí. no sé si quizás hay algún tip para que no se generen ese tipo de cosas o de poder darles como solución. Claro, mira, date cuenta que, por ejemplo, ahí habría es como un desplazamiento de esa línea de horizonte por un objeto, en este caso, una inclinación que está entre tu mirada y el horizonte mismo, ¿no? Entonces puede que haya un montón de líneas que se fuguen a un mismo punto, pero dentro de ese espacio en el que tú estás, hay también otra serie de objetos, en este caso una inclinación que interrumpen como esa vista del horizonte. Entonces, si tú proyectas todas las líneas, va a llegar a un punto de fuga y ahí hay un horizonte, ¿sí? que es el horizonte donde se están fugando las líneas de los objetos, en este caso arquitectónicos, pero luego esa inclinación de la que hablas, pues genera una especie de movilidad o movimiento del horizonte, ¿sí? Y te estaría dando como casi que otro punto de fuga allí. Entonces, yo creo que lo que se empieza a reconocer ahí nuevamente es este aspecto como matemático de la perspectiva, ¿sí? Este aspecto como, em, decía, como ideal de las construcciones y de esas formas de representación. Pero digamos que una clave para eso un poco es lo que tú hacías, como tal vez, y lo que propone ahorita, como fugar varias de las líneas y darse cuenta cuántos puntos de fuga podría haber en esa toma fotográfica y luego empezar a pensar en cómo ajustarla. Yo vi un trabajo esta mañana que me pareció interesante porque había, por ejemplo, unas rejas que estaban dobladas o unos objetos que, pues claro, que no eran tan simétricos o rectos, lo que hace la persona era pues reacomodarlos. Aunque esa es una opción, pero es muy importante luego darnos cuenta pues que la realidad está llena de irregularidades y que quizás nos sirve la perspectiva para plantear una primera estructura y luego esa estructura entender todo lo orgánico que puede haber como en ella. Adelante, Viasos, que tenías la mano levantada. Hola, buenas tardes. Oye, tengo una duda respecto a la línea de horizonte con la perspectiva aérea. O sea, ¿es plana o hay distintas líneas de horizonte? ¿O cómo hago para identificar cuándo es una perspectiva aérea y una perspectiva oblicua? O sea, la oblica o oblicua podría tener también una perspectiva desde lo aéreo. Esa es una pregunta muy interesante y tiene que ver con cómo funciona el ojo y cómo funciona la cámara, ¿sí? Cuando tú tomas una foto,
tú lo que tienes es como una apertura, es decir, lo que tienes es un punto de vista que no se mueve, que es fijo y que tiene en ese sentido como unas líneas, en este caso, digamos, en el punto oblicuo, tienes solo unas perspectivas verticales, o la perspectiva frontal o de un punto de fuga tienes unas verticales y unas horizontales, ¿cierto? Que son muy fijas. Lo que pasa con la perspectiva aérea es que tú estás desplazando la inclinación de esa mirada respecto al punto, respecto al horizonte. Es decir, si te das cuenta, en la perspectiva oblicua el horizonte está en el centro, ¿cierto? Casi que en el centro de la cámara. Y eso es lo que asegura que eso se asegura cuando tú tienes la cámara nivelada, es decir, no está inclinada hacia abajo o hacia arriba, sino está completamente nivelada con el suelo, ¿sí? Si está nivelada con el suelo, entonces tú tienes un horizonte al centro que está, digamos, a una distancia de más o menos 5 kilómetros y eso genera una línea en toda la mitad de la imagen. Cuando tú inclinas la cámara hacia arriba o hacia abajo, lo que haces es desplazar el horizonte. Entonces desplazas esos dos puntos de fuga iniciales hacia abajo o hacia arriba, dependiendo hacia dónde inclines la cámara. No sé si me voy haciendo entender. Es como si tú tuvieras un plano completo desde la cámara hacia adelante, y cuando inclinas la cámara hacia abajo o hacia arriba, todo ese plano se inclina. Ese plano de la mirada se inclina hacia abajo o hacia arriba. Y eso haría que los dos primeros puntos de fuga se vayan hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de la inclinación. ¿Me hago entender? Sí, 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 re sí. Gracias. Bueno, de uno. Entonces, claro, se inclina hacia abajo o hacia arriba, y eso es lo que generaría a dónde está el tercer punto de fuga, si hacia abajo o hacia arriba, y lo que además genera pues la perspectiva, no la perspectiva, sino como el tipo de ángulo en el que vemos las cosas. Entonces, si yo desplazo la cámara y empiezo a mirar hacia arriba, pues eso me genera un punto de fuga hacia arriba, y si la desplazo hacia abajo, pues las líneas se van a fugar hacia abajo. Entonces ahí se podría saber. Entonces, idealmente en este ejercicio, para lograr uno o dos puntos de fuga, es decir, una perspectiva frontal o oblicua, lo ideal es que la cámara esté completamente nivelada con el suelo, es decir, completamente paralela al suelo, para siempre tener un horizonte fijo. De hecho, muchas gracias, Viasos, porque eso tiene todo que ver con lo que planteaba la compañera anterior. Y era si el espacio está inclinado, para poder obtener un horizonte, digamos, exacto, fijo, la cámara tendría que estar inclinada igual que la calle a la que yo le estoy tomando la foto, porque si no, tendrían, como estamos entendiendo, un desplazamiento de ese horizonte, y ahí habría, si no, al usar un término fotográfico, como una aberración visual, pero en realidad lo que hay es como un desplazamiento del horizonte. No sé si hay otra pregunta de cosas que les hayan pasado sobre esto. Bueno, hay un último asunto, y es como esta sensación, ¿no? Que está aquí a la derecha, que es la perspectiva de vuelo de pájaro. Esta es una perspectiva que se empieza a desarrollar, es muy interesante, porque si ustedes buscan como los grabados o los dibujos japoneses o orientales de hace siglos, casi coincidiendo un poco con el Renacimiento, hay una especie de perspectiva aérea, ¿no? Una especie de perspectiva aérea que muestra una circularidad del mundo. Entonces, yo ya no veo el espacio completamente plano, sino que desde estas miradas muy altas, desde las montañas y demás, casi que uno puede ver la curvatura del mundo, y en esa curvatura pues se vuelve, ya no es tan lógico este tipo de procesos de dos o tres puntos de fuga que plantean un plano, sino que empiezo a ver la curva, y entonces tengo que narrar la curvatura de los objetos. Entonces empieza a haber como un desajuste cuando empiezan a llegar estas imágenes de oriente a occidente, como una pregunta sobre esas representaciones perspectivas. Entonces ahí pasa algo de lo que tú dices, y es cuando empezamos a ver imágenes donde, claro, yo tengo la cámara y me proyecta como un plano hacia adelante del espacio, pero si yo empiezo a mirar hacia arriba, me voy a dar cuenta que la imagen también se deforma, ¿sí? Es decir, volviendo al punto inicial, el ojo no ve igual que la cámara, el ojo se desplaza, uno todo el tiempo está mirando hacia arriba, hacia abajo. Cuando tiene dos ojos, lo que tiene igual son dos puntos de vista todo el tiempo. Entonces, ese tipo de modificaciones que rompen ese sistema matemático y perspectivo, pues lo rompen porque nosotros no vemos exactamente así. Y eso era algo que veíamos un poquito en la web anterior, como el trabajo de David Hockney, el trabajo de Picasso, el cubismo,
todo eso es una respuesta a darse cuenta que la perspectiva es una norma, digamos, mecánica o tecnológica, pero nosotros en realidad no vemos así. Uno viaja constantemente entre ver una cosa, el ojo se acerca, se aleja, lo mira de una manera, de otra. Entonces también en el dibujo empieza a jugar esa manera de ver y de representar el espacio. Entonces es muy interesante darse cuenta que en esto de vuelo de pájaro hay una circularidad y quizás ustedes lo han visto en los cómics o en otras representaciones, como existe también esa mirada de ojo de pez, ¿no? Donde las líneas en el centro son paralelas, verticales, horizontales, y a medida que se van yendo hacia los lados se van curvando, ¿no? Como un espacio que se vuelve redondo. Es un efecto que también tienen, por ejemplo, los celulares. Algunos celulares tienen efecto de ojo de pez, o cuando ustedes cambian a un lente del celular, el que hace una perspectiva, digamos, más amplia, lo que está haciendo el lente es siendo, digamos, cada vez más redondo para captar más información, y las líneas que se van haciendo hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo se van curvando un poco. Entonces, lo que está pasando ahí es que se está modificando el lente para alcanzar más espacio, pero podemos ver cómo se curva el espacio en ese tipo de miradas. Entonces, son fenómenos muy interesantes que plantean unas preguntas a la perspectiva. Rápidamente quería comentarles otros tipos de perspectiva que puede que ustedes se encuentren en algún lugar. Luego, claro, como les digo, esto es todo un montón de adelantos tecnológicos del Renacimiento. Aparece la idea de la perspectiva caballera, que es una perspectiva donde todos, digamos, las verticales y las líneas, volviendo al asunto de los ejes como X, Y y Z, donde X y Z en este caso siempre tienen 45 grados. Entonces, claro, es una perspectiva imposible que no tiene, si se dan cuenta, puntos de fuga, porque aquí todas las líneas son paralelas. Vean que estas líneas de profundidad son paralelas, nunca se van a encontrar en un punto. Igual las horizontales, igual las verticales. Es una mirada que, si ustedes lo piensan, está muy presente en los videojuegos. Em, no estoy tan seguro, pero creo que, por ejemplo, muchas cosas de Minecraft tienen como esta perspectiva caballera, que luego evoluciona en la perspectiva isométrica. Quizás algunos vieron dibujo técnico en el colegio o en otras carreras. Pues la perspectiva isométrica no es más que una evolución de esa perspectiva caballera, donde no hay puntos de fuga, donde todo es paralelo. Esta línea es paralela a esta es paralela a esta y esta es paralela a esta, como en los ejes que están ahí. No sé si alguien quiere comentar algo sobre eso, o experiencias que haya tenido, o quizás le parece un tema como muy extraño o confuso. Podemos hablar un poquito más. Bueno, como les digo, es un sistema de representación que luego entra con todo el dibujo técnico industrial, porque si lo piensan, es una manera muy sencilla de representar objetos tridimensionales, que obviamente no van a tener una perspectiva real, porque no tienen real en el sentido de la cámara, no tienen puntos de fuga, no se ve fotográfico, pero ayuda mucho como a dimensionar la construcción de cosas eh, tridimensionales. Adelante, Beatriz. Y sí, me parece un poco confuso porque no sé cómo ubicarlo, digamos, dentro de las perspectivas que vimos, pues es más fácil ubicar la estructura, ¿no? De la calle, de los edificios, pero digamos, esa estructura me queda como, o sea, cómo llevarlo a la práctica desde lo que dices de que son líneas paralelas. Por ejemplo, los manuales, es decir, eso no es, como digo, la cámara o los lentes o nosotros mismos vemos esa espacialidad fugada, es decir, vemos de alguna manera con varios puntos de fuga, o las cámaras ven con un punto de fuga. Esta es una forma de representación del espacio aún más como irreal, diría yo, que la perspectiva de la cámara misma, porque no hay puntos de fuga. En cualquier lugar que nosotros nos ubiquemos, vemos que las cosas se van alejando, ¿no? Aquí nada se iría alejando. En realidad todo está como en el mismo plano, y por eso es una cosa que casi que solo se usa para representar objetos, o un poco en ciertos espacios virtuales o de videojuegos. Si tú miras los manuales o los...
si los manuales de los objetos a veces vienen con estas isometrías, o si tú buscas dibujo técnico y miras imágenes de dibujo técnico, todo está planteado en esa isometría. Entonces es más un lenguaje de representación que hoy en día se usa en ciertas áreas, como el diseño industrial, el dibujo O sea, en otras técnico. palabras, no es un punto de referencia para ubicarse en el plano cartesiano, por decir. Claro, es una representación, digamos, cartesiana tridimensional, sí, donde todas las líneas son paralelas, no existe la profundidad. ¿Te refieres a eso, Feynman? Sí, claro. Ujú. Entonces, es un asunto como, hoy en día, como de dónde se podría usar esto, pero, por ejemplo, si ustedes se inclinan más adelante por hacer, no sé, escultura digital o trabajar con AutoCAD o con Rhino, con ese tipo de cosas, lo que se van a encontrar todo el tiempo, como dice Feynman, es un plano cartesiano en tres dimensiones que todo el tiempo va a tener estas cosas paralelas, es decir, no se van a fugar las líneas, sino que la construcción de objetos va a estar dada en esta lógica. Entonces, bueno, es algo que puede que más adelante utilicen más, pero es para también contarles cómo hay un sistema de perspectiva o de representación del espacio en ello. No sé, ¿cómo lo ves, Viasos? Un poco claro, aún más confuso. No, sí, ya comprendo un poco mejor. Vale, bien, chévere. Bueno, entonces quería mostrarles como un par de trabajos sobre la ciudad que utilizan entonces justo esta ruptura perspectiva pues para producir obra, digamos, ¿no? Para producir obra de dibujo, que es lo que nos llama acá. Entonces, este trabajo de Dina Peterbridge, que llama pues, como la destrucción de la ciudad, muestra como unas ciudades en ruinas, todo su trabajo tiene que ver con la ciudad y el espacio, y vean cómo lo que hace es mezclar un montón como de puntos de fuga posibles como en la imagen, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay unas imágenes que efectivamente se fugan o tienen unos puntos de fuga, e incluso otras que tienen estas mismas isometrías. Si uno mirara esta parte de la derecha abajo del dibujo, se daría cuenta que las líneas todas van paralelas, ¿no? Es decir, aquí hay una cosa isométrica nuevamente, mientras que quizás, no sé, en algunas partes del dibujo sí haya unas perspectivas que se fugan. Entonces hay un juego como con las dimensiones del espacio en la obra de ella. em, en las que, claro, tiene mucho más ese carácter industrial de la ciudad, pero empieza a jugar con la composición. Espero que pues los que vayan a ver también dibujo digital, ahí hablamos mucho más del asunto de la composición, pero utiliza entonces las leyes perspectivas para componer imágenes. Entonces creo que es un trabajo como muy interesante que empieza a hablar de esas lógicas de lo industrial también, pero del uso de la perspectiva, que es lo que nos está convocando hoy. Quería mostrarles también el trabajo al respecto de una artista colombiana que a mí me resulta bastante interesante y cada vez pues adquiere como más nombre, que es el trabajo de Diana Londoño. Entonces, ella también, digamos, genera este tipo de obsesiones, ¿no? Como por la representación de la ciudad y empieza a usar también como formas de perspectivas isométricas, de puntos de fuga, de formas de representación y hace una mezcla entre la representación de edificios y espacios urbanos, en este caso con las letras. Entonces, por aquí, digamos, ella escribe esta palabra limerence por aquí con los techos, ¿no? A partir de los techos de los edificios, luego empieza como a jugar mucho más esta que se llama Destino Manifiesto. Entonces, sí, vean cómo a través de los techos es que se escribe eso, pero utiliza o está utilizando mucho el sistema de representación, pues a partir de la perspectiva. Vean, por ejemplo, como en esta torre pasa un poco lo que estaba, siento yo, entre líneas proponiendo Viasos, y es unos dibujos donde primero las líneas se fugan como digamos, aquí hay como dos puntos de fuga, ¿no? Unos que van hacia este costado derecho y el grosor está yendo fugado hacia el izquierdo. Sin embargo, como en la distancia en la que está planteado, parece que fueran las líneas paralelas.
pero cuando uno va yéndose hacia abajo, resulta que en la base de la torre ya estoy viendo, es como desde abajo. Entonces tengo una vista desde abajo y desde arriba del mismo objeto a la distancia. Entonces hay como unos juegos ahí con la imagen. Que desarrolla a partir de los puntos de fuga, pero también de los paralelos. Me imagino que lo que Diana hace es superponer fotos, ¿no? Como tomar fotos de edificios, superponerlas y luego a partir de eso ir dibujando unos y otros y componiendo el trabajo. Bueno, como les digo, es bien interesante. Cosas como este alfabeto que luego hace a partir también de esa obsesión por los edificios y cómo configura letras. Trabajo como muy detallado, de mucho oficio, muy interesante, y que también habla del segundo tema de hoy, que es un poco la escala, ¿no? Como, em, por ejemplo, lo chiquitos que son algunos de estos, ¿no? Todos estos están hechos sobre carta. 27 centímetros por 21 centímetros de alto son hojas cartas, es un trabajo como obsesivo de detalle muy pequeño, eh, tremendo trabajo, pero también tiene, sé yo, como unos dibujos mucho más grandes. Esto, por ejemplo, 150 por 80, esto es como un pliego y medio, un poco más grande de un pliego, que le permite como entrar a otros detalles, a otros trabajos sobre la ciudad y algo que ustedes están haciendo ahorita y es como ese reescalado y todo el detalle que podría contener esas escalas. Bueno, vamos a seguir. Listo, no sé si hasta aquí en el asunto de la perspectiva quieran como anotar algo más o preguntas, comentarios, algo que les haya interesado antes de seguir con este segundo tema del gesto y la escala. Bueno, entonces algo que hemos rescatado en las web anteriores, y lo comentaba hoy al comienzo, es cómo cada material o cada tanto sustrato, es decir, cada papel o soporte de madera sobre el que estemos trabajando, y a la vez cada herramienta, la tinta, el grafito, no sé, un rapidógrafo, una plumilla, ¿sí? Sean materiales secos o líquidos, guardan unas posibilidades de gesto distintas. Entonces, la gestualidad entra en una relación directa con el material y uno puede hacer dos cosas o intentar que el material haga exactamente lo que uno quiere, que es, pues, digamos, muy válido. Gran parte del hiperrealismo se trata de eso, como lograr cualquier tipo de efecto con el material que yo escojo. Entonces, no sé, cómo logro los brillos de una botella con el grafito, ¿sí? O cómo logro los brillos de una botella o de un material muy duro con la tinta, que puede llegar a ser más difícil o menos controlada. O por el contrario, empezar a aceptar esa capacidad material o esa materialidad de las herramientas y jugar o construir a partir de ella, que es algo que ustedes van a escuchar mucho tiempo y es como deje que el material se exprese o deje que el material sea o entienda cuáles son las cualidades materiales y a partir de ahí plantee el gesto. Entonces, eso nos plantea dos opciones, ¿no? O el diálogo o la imposición sobre el material. Y ninguna está bien o mal, pero pues vamos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, quería presentarles primero, siempre dentro del marco de lo que estamos viendo, que es la representación. La primera web les contaba mucho más del dibujo abstracto, más gestual, corporal o espiritual. Pero dentro de este marco de la representación, quería mostrarles a este artista como uno que se permite entonces ese diálogo, en este caso con la tinta. Y a pesar de que fuerza mucho el material la representación, pues permite cosas como los chorriones, los manchones y los utiliza muy bien. Entonces, digamos, claro, aquí hay unos trabajos con tinta que empiezan a irse mucho hacia la acuarela, por ejemplo. Yo siento que tal vez esta fecha me quedó muy mal. Claro, es que ese es el nombre perdón, este es el nombre de la obra y no la fecha de su representación. Entonces entiendo que él tiene un trabajo también un poco técnico y nombra las obras como con estas, digamos, figura 1832, figura no sé qué, un trabajo como nuevamente obsesivo, em, que espero les interese tanto como a mí. Entonces, bueno, por ejemplo, vean cómo deja que se exprese la tinta, cómo genera el chorrión, cómo cada material va teniendo unas capacidades distintas.
Habíamos visto, creo, el trabajo de Luis Caballero y piensen un poquito como en ese momento que hablábamos de la gestualidad del carboncillo, ¿no? Lo que permite hacer el carboncillo sobre el papel, sobre otro material, los rastros, las texturas que eso tiene, como en la tinta hay un asunto completamente diferente y cómo sacarle provecho a ese asunto de superposición de capas, pues empieza a ser la experticia de uno como artista. En oposición a eso, quería mostrarles este trabajo que también es en tinta, pero que es un trabajo en rapidógrafos o en marcadores, como que son otro tipo de gestualidades, ¿no? Que es la gestualidad de la línea y de la línea que se repite y se repite y se repite y va generando texturas. Entonces, de esta forma de generar texturas con la tinta y volúmenes, a esta forma mucho más controlada, pequeña, digamos, y obsesiva, hay dos cosas, ¿no? Para que podamos como pensarlo un poco en este último ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Como cómo puedo jugar de una u otra manera, en este caso con el lápiz, cómo puedo quizás como dejar una punta mucho más visible, acostarlo más y ahí generar unos trazos mucho más gruesos, más fuertes. Me ha alegrado mucho ver esas experimentaciones también en la tarea 4, personas que se han permitido hacer líneas mucho más duras, otras más suaves, y no solamente porque las más suaves sean bocetos y las duras finales, sino ver cómo, por ejemplo, las que están más adelante pueden ser líneas más gruesas y a medida que uno va fugando, se va acercando al punto de fuga, las líneas pueden ser más suaves. Eso potencia la sensación del espacio, ¿no? Como su definición y cómo se va perdiendo, casi generando ese mismo efecto de cuando uno ve que las cosas a lo lejos se ven más difusas. Entonces, todo eso hace parte de la gestualidad y ustedes pueden aprovecharse de ahí. No sé si alguien ha trabajado antes con tintas, quiere comentar algo de algunos trabajos que tenga, cosas que haya visto, o seguimos. Quería mostrarles también el trabajo de Bernardo Ortiz para quienes estén en Bogotá. Ahorita en la Galería Casa Rigner todavía hay una exposición grande de Bernardo Ortiz que, digamos, habla mucho de esto, ¿no? Como de cómo el pequeño detalle empieza a irse a una escala mucho más grande y se vuelve como un trabajo también de rigor, del lenguaje, bueno, muy recomendado. Este es otro trabajo también de Bernardo Ortiz, ¿no? De esa gestualidad se va como acumulando y acumulando. Una gestualidad que entonces dialoga con el material un poco, es decir, entra en las lógicas de repetición y representación del material y a partir de jugar con él se produce la obra. Claro, por ejemplo, el trabajo de Bernardo Ortiz tiene que ver también con el tipo de papel que usa, que sea estos papeles casi que se arrugan como el mantequilla, ¿no? Que se arrugan solos, que generan una cierta percepción o materialidad, y cuando se llevan al espacio, pues adquieren ese carácter. Este es como uno de los registros de otra instalación de Bernardo Ortiz, donde esa suavidad del material juega un papel importante en el dibujo mismo. Mm, Vamos a ver ahora un poquito para hablar de la escala. Video, un video de la obra de Blue Blue para plantearles entonces qué pasa como con esas materialidades en trabajos mucho más grandes. Ahorita se les está proponiendo como trabajar a ustedes una escala, un escalamiento como el dibujo no muy grande, pero lo que quería insistir era como también en las posibilidades de llevar esto al espacio también de la pared y empezar a hablar, ¿por qué no? No solamente como de una pintura en gran formato, sino que pasa también como con el dibujo en gran formato. Entonces la obra de Blue Blue, yo la consideraría más una obra de dibujo que de pintura, pues trabaja como en las paredes. Vamos a ver un ratico como este proceso de stop motion, como de cuadro a cuadro de dibujo, de lo que haces, pues claro, hace el dibujo, toma la foto, borra un poco, pinta, lo mueve, lo desplaza, es como una animación cuadro a cuadro en la calle.
Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y lo que quiero insistir con esto es como la importancia de la escala y del soporte en el dibujo, ¿sí? Lo veíamos un poquito con el ejemplo de Diana Londoño, no es lo mismo, y no es que una cosa tenga más valor que la otra, no es lo mismo ver estos edificios que planteaba ella en un dibujo carta, donde implica pues como un trabajo casi de un miniaturista de afilar, de trabajar como en espacios muy pequeños, la representación y de jugar como con esos soportes muy chiquitos. No es lo mismo que trabajar, digamos, en una escala de pliego las mismas imágenes, ¿no? Como cada una de esas obras tiene un valor distinto. Pues hay un valor en la miniatura y un valor en el gran formato, un valor en el cambio de escala. Y también unas formas de representación y de hacerlo distinta. ¿A ustedes se les propuso el sistema de la cuadrícula o el trabajo en cuadrícula para hacerlo? Que creo que es una cosa muy interesante. Pero también con el tiempo ustedes pueden desprenderse de eso y empezar, ojalá, a dibujar en una escala mucho más grande o mucho más pequeña, eh, ya como un asunto propio. Mm, No sé si conocen otros artistas de gran formato que quisieran mostrar o que les parecería chévere que viéramos en este momento, quisieran compartir. Podría ser una cosa muy bonita. Yo, mientras tanto, les quisiera mostrar algo que se me ocurre. Es todo lo contrario. Es, por ejemplo, el trabajo de miniaturas de Lía García, que es otra artista bogotana, colombiana, que trabaja, digamos que empezaba con un trabajo de miniaturas de objetos cotidianos. Luego pasaba, hablando también de la ciudad, a estos trabajos como, digamos, pequeños, en pequeñísimo formato. Esto es lo último. De objetos cotidianos y luego empezó a hacer también representaciones, entonces, urbanas. En esto que entiendo son también como las cáscaras de la pintura, ¿no? Como esas capas de pintura que se caen de la ciudad, yo las tomaba y volvía a hacer como una representación figurativa muy exacta. Entonces, ir hacia abajo en la escala también puede darle como un valor muy fuerte a la obra, ¿no? Una escala como muy pequeñita de dibujo puede darle como un valor distinto a la obra o todo lo contrario, como lo veíamos en la obra de Blue Blue, que pasa si uno pasa estos dibujos como sencillos a una escala muchísimo mayor. Estos son algunos de los objetos cotidianos que hicieron como famoso el trabajo de Lía García, casi media o cuarto de hoja carta y estas representaciones como muy bien logradas y muy detalladas de objetos cotidianos. Claro, hay como un discurso en la obra, por supuesto, pero pues lo que nos ocupa ahora es como ese asunto poco técnico, de desarrollo técnico posible. Tipo de representaciones. Este creo que tiene como varias escalas en estos donde durante un tiempo cuando están construyendo tapan los monumentos, entonces ya los representaba, o claro, en el estallido social hubo un afán institucional por cubrir los monumentos para evitar que los tumbaran o los pintaran, y entonces aparecían como unas imágenes muy interesantes de los monumentos cubiertos. Y ya lo que decía era como unos dibujos, algunos muy pequeños y otros dibujos también muy grandes, creo yo, de eso. Mm, Como siempre, el llamado como al detalle y al trabajo, parece que es muy valioso en el trabajo de Lía. Y vamos a contraponerlos entonces aquí, a este trabajo, quería cerrar, es el trabajo de otro dibujante colombiano que se llama Manuel Calderón, con su obra La Habitación, que es una obra que hizo como tesis de pregrado de la Nacional hace ya muchos años. Y lo que hace es un cambio de escala, proyecto muy chévere, vamos a irlo viendo un poquito, en el que lo que hace Manuel es tomar un poco un altillo. Él vivía como en el altillo de su casa y siempre su discurso era cómo se sentía atrapado de alguna manera en ese espacio tan pequeño. Entonces decide, como tesis del pregrado, forrar toda esa habitación de papel y
plantear una imagen que daba cuenta de la sensación que él tenía de ese mismo espacio de casa. Además, entiendo como que iban a dejar la casa, también era una manera de cerrar todo un ciclo de vida en ese lugar. Entonces aquí nuevamente hay un cambio de escala, la utilización pues de su medio hasta ese momento favorito, que era el grafito, y vean cómo va produciendo esta imagen hiperrealista. En este caso no por cuadrícula, sino con proyector, pero pues también hubiera podido darse de la misma manera en la que ustedes están trabajando, ¿no? Trazar una cuadrícula, hacer el dibujo, trazar la cuadrícula al dibujo y luego pasar de a pocos la imagen y luego empezar a detallar y detallar y detallar la obra. Hay una cosa como muy impresionante en esta representación. A ver si esto me deja verlo más grande la imagen. Y era pues el detalle, ¿no? De los pelos, de las sombras, de todavía como... Era un trabajo muy impresionante. Yo tuve la oportunidad de verlo en vivo y hay como mucha habilidad en esto, pero más allá de la habilidad, lo que creo que hay es tiempo. Entonces, nuevamente, hay una invitación en esta actividad 5 a darse el tiempo y darse la pelea por, ya que van a solucionar la forma básica a partir de la cuadrícula, pues luego entrar a trabajar mucho más el detalle del objeto, ojalá con los materiales que hayan escogido. Creo que se exige, no estoy seguro ya, el grafito, pero bueno, ir pensando cómo llevarlo a este lugar. La idea, profe, es también el tema de proporciones, ¿no? Llevar siempre la misma proporción. Sí, digamos que la cuadrícula ayuda mucho a eso, que ustedes se vayan dando cuenta de esas posibilidades de proporciones y ojalá más adelante en la acción misma de dibujar y dibujar y representar, pues ya puedan también trabajar en diferentes escalas sin necesitar, pensaría yo, la cuadrícula, como que es una ayuda para pasar con exactitud una imagen, pero también está muy chévere ir entendiendo lo que implica dibujar en una escala o en otra con el tiempo. Bueno, pues digamos que hasta aquí era lo que yo quería compartirles. No sé cómo devolverme de acá. Quería mostrar otra de las fotos de pronto de este trabajo en Manuel Calderón. Si esto me deja... No, la única que me dejaba ir a más grande era esta, pero bueno. Hasta aquí lo que yo quería compartirles. Bueno, puedo poner la cámara. ¿Se me escucha bien? Es que se me desconectó un segundo el micrófono. Sí. Gracias, Freddy. Bueno, usted mandaba una imagen por el chat, qué pena que hasta ahora la vea. ¿Era para comentar algo? Sí, sí, señor, era sobre el tema del punto de fuga con una imagen aérea. Ujú. Sí, yo siento que, por ejemplo, en esta, o no sé qué era lo que usted quería comentar, pues digamos que si uno empezara a trazar en esta imagen que usted propone las líneas, encontraría igual un punto de fuga que estaría muy, muy lejos del final de la imagen, ¿no es cierto? Pero seguramente todas estas líneas de las casas o las que podamos ver más paralelas se fugarían todas como un mismo punto. Sin embargo, creo que aquí en esta imagen como que el horizonte se pierde justo cuando empieza a aparecer esa sensación de la curvatura, pero claro, en las imágenes aéreas se siente también ese asunto del vuelo de peso del ojo de pez y el vuelo de pájaro. Es que ese es el problema a veces de los lentes gran angular que engaña al ojo en ese tema de puntos, ¿no? Claro, sí, digamos que más que pensar que engaña al ojo, porque eso es como parte de lo que me gustaría mucho compartirles hoy,
es como que no cumple esa norma, digamos, perspectiva de los puntos de fuga y demás. Es decir, el lente, ese lente gran angular o esos lentes más redondos, pues empiezan a redondear la imagen y ya las líneas no son paralelas entre sí, entonces no cumplen esa lógica de los puntos de fuga. Pero sí, sí le entiendo como lo que llamaríamos como esa aberración visual, ¿no? ¿Qué pasa allí? Bueno, no sé, hasta aquí estaría la web. Si alguien quiere, tiene dudas de pronto de la actividad 5 de algo del cierre del curso, o quiere compartir de pronto por aquí sus avances y hablamos de la imagen, de cómo va, de valores, de posibilidades que quizás les puedan servir a todos y todas ver. Y si no, vamos cerrando. Adelante, María Angélica. Ok, hola, qué pena. Bueno, mi comentario va más un poco en torno a la entrega de las tareas. Bueno, en la tarea pasada, a pesar de que realicé el ejercicio, no pude subirlo, pues no diría que tengo una excusa, la verdad, no lo subí. Entonces quisiera saber si hay alguna manera de recuperar esos puntos o de hacer, no sé, algo para mejorar esa nota. ¿Quién es tu tutor, María Angélica? Uy, no recuerdo su nombre en este momento. Me ha Bueno, regalado un minuto. dale. En el curso hay 3 tutores. O sea, digamos, el director del curso soy yo, Es pero Gabriel Bernardo Telo. Gabriel Bernardo. Tello. Listo, Sí. que vale. No sé si el profe Gabriel Tello me ha dicho que de pronto podría conectarse. No sé si está aquí. Eh, creo que no. Bueno, lo que debes hacer es hablar directamente con él. O sea, te sugeriría Ok. escribirle por mensajes del curso o por el Teams, que es un medio como más rápido. Espero que ya ustedes lo empiecen a manejar mucho mejor, porque nos va a acompañar toda la carrera. Entonces, si puedes contactarte con él y ya la decisión de eso sí es más del tutor. Digamos que yo en los grupos que tengo evalúo cada caso. Si hay un motivo de fuerza mayor o, por ejemplo, cuántos días han pasado desde que se venció la entrega para recibirlo, cuál es también como, sí, la situación puntual del estudiante. Entonces, creo que depende de cada caso, pero también de cada tutor si recibe o no extemporáneamente las tareas. Hay unos casos, digamos, concretos en los que nosotros debemos recibirlas, como, no sé, accidentes, incapacidades médicas, como asuntos como graves que nos permitan decir, sí, definitivamente hay que recibir la tarea, pero si no, depende del tutor, ¿vale? Ok, entiendo. Muchísimas gracias. Vale. Otra pregunta. Bueno, si no, Yo entonces... creo que yo tengo mm, con la finalización del curso, si hacen alguna evaluación final o algo. escucho un poco mal, Laura, Daniela, pero sí puedes acomodarte un poquito y vuelves a preguntar. Profe, es que tengo una duda sobre la finalización del curso, si realizan alguna evaluación final o algo, o alguna prueba. No, el curso tienes las 5 tareas que están planteadas y de ahí sale la calificación final. Es decir, las 5 tareas suman los 500 puntos, y al final tendrías pues la nota de acuerdo a la suma de esos puntos. Entonces, para esta última actividad, que es la tarea 5, si ustedes se dan cuenta, hay menos días y se considera como una especie de evaluación final o de ejercicio final que tiene 125 puntos. Entiendo también la tarea que más puntos tiene, que sería como la evaluación final, pero toda la nota es la suma de las 5 tareas. Ah, ya, bueno. Listo. ¿También tiene levantada la mano Alejandra? Adelante. Sí, profe, una pregunta con respecto a, hay que hacer una escala, ¿cierto? Que hay que subir, hay que hacerle el tamaño más grande al objeto que hayamos escogido. Y habla de un papel, el papel
Pues es que desconozco, hay ciertos papeles para ese tipo de ejercicios que yo pueda comprar en la papelería. Pues digamos que lo más fácil es trabajar sobre papel bond. El papel bond es el papel de las resmas. Quizás en una papelería sea más fácil comprar una cartulina que un papel bond, es decir, el bond es más barato, funciona, está bien. Si quieres trabajar sobre cartulina también está bien. Ya en un papel que yo pensara es un poco mejor, digamos, como si tienes la posibilidad, puedes comprar Durex, que es un papel un poquito mejor, con un gramaje mejor, con una porosidad que recibe más grafito. Entonces el Durex también puede estar bien y creo que viene en tamaños más grandes, ¿no? Ahí se habla como de la ampliación de la escala, pues, es decir, que el dibujo queda el doble del tamaño del original del objeto, entonces si el objeto mide 24 centímetros, la ampliación quedaría en 48 centímetros. Em, entonces depende también de esa ampliación. 48 centímetros todavía es algo que cabe en medio pliego, más o menos. Entonces puedes comprar medio pliego, un pliego de Durex, dependiendo del tamaño final. Otro papel que yo creo que está bien es la opalina, que pues de aquí en adelante se la recomendaría más para de pronto materiales más como las tintas, pero de los rapidógrafos, de los micropuntas. La opalina tiene resultados muy bonitos. El Durex es más para grafito, lápices de color. Y pues dependiendo de lo que trabajes después, si fuera acuarelas, pues hay papeles acuarelables o papel acuarela directamente. Esos papeles que te acabo de nombrar, casi todos los puedes conseguir en una papelería más o menos grande, ¿sí? O puede ser una panamericana, pero también una papelería grande generalmente tiene esos formatos de Durex o de Palina, ¿vale? Gracias. ¿Algo más? Adelante, Catherine. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, es que yo no entiendo algo de la tarea, para ver si me hace el favor y me la explica. Lo que pasa es que, pues yo leyendo la guía de la tarea 5 dice que debemos revisar un link, ¿sí? O sea, revisando el link y eso, ya lo revisé, miré los objetos y así. Pero es que acá dice que debe ser como un objeto importante para nosotros y que el tamaño del dibujo debe ser el mismo tamaño del objeto. ¿Es así? Pues No entiendo. yo también estoy revisando como en detalle la guía como para hablar sobre lo que específicamente lo que dice ahí. Y en el punto 9 dice, este dibujo se debe realizar a escala 2:1, es decir, es una versión más grande del original, por lo tanto, debe realizar el dibujo al doble de su tamaño original. Si su objeto mide 24 centímetros, la ampliación quedaría en 48 centímetros, ¿sí? Entonces, tienes que lograr que la ampliación sea el doble del objeto. Profe, una duda también Ok, sobre listo, eso. profe, gracias. Digamos, yo tengo unas obras, porque mi papá también es artista y eso, y aquí en mi ciudad, en Barranco Bermeja, hay unas obras en el Cristo Petrolero, que son los dinosaurios del Cristo Petrolero, y esas figuras o esas esculturas son de hierro y miden más o menos como 5 metros, sí, o sea, son demasiadamente grandes. Ahí en ese caso, ¿qué? ¿Y por qué quieres coger específicamente esas figuras? Eh, Primero por representación de la ciudad, ¿no? Y segundo porque es como una línea eh, de escultores, o sea, por la parte de mi papá y sigo yo, pero ya en temas digitales. Sí, entonces mi papá fue el creador de esas obras. Pues yo le aconsejaría que para esta actividad buscara otro objeto. O sea, no sé si ya lo empezó a hacer. Si ya lo empezó a hacer, pues podemos hablarlo si quiere luego o hablarlo con su tutor. Creo que no habría problema. Pero algo que me parece que está chévere de hacer el ejercicio como está planteado es poder entrar en el detalle de ese objeto pequeño y producirlo o reproducirlo de una manera más grande. Entonces, si hay una idea, no sé, yo en este momento estoy viendo como el mouse del computador. Entonces, si yo hiciera el mouse al doble de su escala, eso me exige como entrar a mirar
todo el detalle, digamos, de los brillos y a empezar a ampliar el detalle. Entonces, esa cosa que tiene una escala visiblemente pequeña, cuando yo la estoy ampliando, tengo que acercarme y entrar al detalle, producirla mucho más. Entonces, eso es algo que está muy chévere de ampliar el objeto. Entonces, le recomendaría en este caso, si no he empezado a dibujar, al menos para esta actividad, no tomar esas esculturas, sino quizás o una escultura muchísimo más pequeña, una miniatura u otro objeto de hierro que de pronto para que se sostenga en esa representación del hierro que puede estar chévere continuarla, o otro objeto que para usted es importante y sea mucho más pequeño, no sé, un objeto de 30, 40 centímetros que usted luego lo pueda pasar a 80 o un pliego estaría muy interesante. Si le Ah, interesa no, como listo, eso. porque los otros que tengo ya una escala mucho más reducida ya es en arcilla, ya un modelado. Claro, pueden ser también, ¿no? No hay ningún problema con eso. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que la pregunta de la compañera anterior también había quedado ya clara, ¿no? Me decía que sí. Sí, profe, ¿un anillo me podría servir para esta actividad? Sí, yo creo que, digamos que eso lo estoy diciendo acá y también si quieren lo conversamos con los tutores por si luego tienen un asunto con ellos. Yo creo que podría ser mucho más que 2 a 1. O sea, por ejemplo, si tú tienes un anillo que mide, no sé, 2 centímetros en realidad, pues hacer un dibujo de 4 centímetros no está tan, o sea, no es tan difícil, ¿no? Pero si lo escalas mucho más, no sé, 10 a 1, es decir, una cosa pequeña y lo vuelves un dibujo de mínimo 40 centímetros o algo así, estaría mucho mejor, no sé. Sí, digamos que el objetivo del ejercicio es escalar la imagen, aprender a utilizar esto de la cuadrícula, pero también entrar en el detalle del objeto. Entonces, yo te recomendaría hacerlo más grande que la escala 2 a 1, pero sí, te puede servir. Listo, profe, gracias. Profe, qué pena. O sea, cuando habla de que de cuadrícula es que la hoja es de cuadrículas, ¿sí? Es que el sistema de cuadrículas es una manera de escalar una imagen, ¿sí? Es como que tú tienes un dibujo pequeño, le trazas una cuadrícula encima y luego a un papel o a un material más grande trazas la misma cuadrícula, es decir, la misma proporción, no sé, si es una cuadrícula de 5 por 5 de 5 por 6, vuelves y trazas la cuadrícula y vas pasando cuadro por cuadro de la imagen inicial a la otra cuadrícula. Entonces no es que el objeto tenga que tener que ver con las cuadrículas, no sé si eso es lo que estás preguntando, sino que el procedimiento de escalado es a través de esa técnica. Espérate, yo miro otra vez el Spark. Isla España, no sé yo. ¿Cómo? Creo que aquí no se pide eso. Digo que ok, gracias. Mm. Sí, sí, creo que en esta actividad ya no se exige el asunto de la cuadrícula, sino solamente el escalado. O sea, lo importante es como aumentar la escala y yo creo que eso está más chévere. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Lo importante es como lo que les digo, el aumento de tamaño y el centro en la representación y en el detalle. Adelante, Viasos. Su merced, entonces, o sea, necesariamente no lo tenemos que hacer con cuadrícula, lo puedo hacer con proyección. ¿Y en qué escala estás pensando hacer el trabajo? Pues es que el objeto mide entre 35 centímetros Ujú. y pues hacerlo como no sé, por ahí en 100, 80. Sí. Bueno, no ¿Quién es sé. tu tutor? No, estoy pensando. ¿Tú Creo haces que tu eres tú. proyecto? Mm.
Pues sí, es que a mí me parece que lo más importante de la actividad en realidad, digamos que el asunto de la cuadrícula está chévere y yo creo que vale la pena tener ese aprendizaje, pero en últimas lo importante para mí como un poco director del curso y creo que el sentido de esto es más como ampliar un poco la escala del dibujo en ustedes y que entren a este asunto del detalle, también de dibujar lo grande, de entrar a trabajar las texturas de otra manera, como concentrarse mucho más en ese proceso final. Entonces yo no le vería ningún problema en hacerlo con proyección. Digamos que está chévere aprenderlo de la cuadrícula, pero si quizás ya lo has hecho y demás y es más fácil como el trazado inicial proyectándolo, pues yo creo que lo importante es el dibujo al final del objeto, las texturas, los valores tonales, los detalles. Entonces sí, para mí estaría perfecto. Pero es un tema que yo creo que pueden dialogar con cada tutor. Ok. Y sobre lo que pregunta Jenny, sí, ese objeto o artículo que tú propones está bien. Nuevamente se los digo, me parecería chévere que no fuera, en este caso, escala 2:1, porque el doble de ese objeto sigue siendo un dibujo pequeño, sino quizás llevarlo al menos a un cuarto o a medio pliego, bueno, no sé, es su decisión, pero esto sí es más un consejo, que puedan darle una escala interesante para trabajar. ¿Listo? Bueno, sí, si no es más, nunca pude, disculpe, cómo solucionar un asunto aquí con la cámara, que está como muy rara. Pero, bueno, sí, ese muñeco sirve, Yurley, pero pues intenta, entonces, claro, el doble de la escala de ese muñeco, pues es una representación bien grande. Entonces estaría chévere verla, sí. Sí, trabaja con ese objeto, por supuesto, sí. Profe, ¿me puede hacer el favor y me da claridad acerca del corazón que publiqué en el chat? ¿Puedo trabajar con ese objeto? Sí, lo que yo te decía es que ese objeto, no, o sea, lo que te propongo es que no utilices esta idea de la escala 2:1, porque ese objeto debe tener que unos 6 centímetros de ancho, sino que te permitas hacerlo mucho más grande, o sea, como quizás al menos en un tabloide o en un cuarto de tamaño para que realmente entres al detalle de las formas y de las texturas, de los brillos, por ejemplo, que es medio traslúcido, qué pasa con la sombra en esta foto, por ejemplo, que funciona tan bien, pues como que te permitas hacerlo más grande, que no solo duplicar su escala, que sigue siendo pequeña, pero sí se puede. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Habla acerca de cuál imagen? De la que estás proponiendo del cotón, de la que subiste al chat, ¿sí? Hay dos, profe. Ah, yo solo vi una. Bueno, solo veo una. Tú propones una imagen que es como un corazón, es como un objeto de plástico que tiene como otra cosita adentro, ¿sí? ¿Qué preguntas? ¿Es posible usar este artículo, cierto? Sí, señor. Sí, ese artículo. Solo veo una foto. La del corazón es la que estoy colocando yo.
Sí, exacto, por eso. O sea, me refiero, o sea, tú preguntas que si puedes usar ese artículo, ¿verdad? Sí, sí es posible. Sí, y que aparte de eso, ¿qué más debería de usar? Pues escala de grises y eso. Claro, la idea es como hacerlo mucho más grande, que es lo que llamamos el proceso de escalado, y puedes trabajar. Yo te aconsejaría intentar con escala de grises trabajar todo lo que más puedas. Yo trabajaría la sombra, que se ve interesante, digamos, si es exactamente esta fotografía la que vas a usar. em, Trabajar los brillos del objeto interno. También, por ejemplo, se ve que hay como una especie de pegante o algo que tiene la superficie de arriba, trabajar también toda esa textura. Pareciera que está un poco como roto en algunas partes o tiene como unas líneas de rayaduras. Todo eso lo trabajaría, o sea, llegar a un proyecto realista del objeto estaría muy chévere. Para eso que también te recomiendo escala mayor, no sea doble. Grande, ¿verdad? Profe, ¿y en proyección o qué tipo? Tienes tutor. ¿En qué? ¿Cuál es tu tutor dentro del curso? Mi tutor es Gabriel Tello. Listo. Entonces, si quieres, porfa, consultar al profe Gabriel, porque la idea es que ustedes hagan el proceso de cuadrícula para escalar la imagen, ¿no? Y aprender ese procedimiento. Pero un poco como le decía ahorita a Viasos, es posible trabajar de pronto con proyección, pero eso es algo que les pido acordar directamente o preguntarle al tutor. Digamos, si no desean preguntar o por los días que faltan, pues realicen el trabajo con la cuadrícula, pero también podría ser algo que pueden acordar con ellos y pueden trabajar con proyección o escalarla de otra manera. Diana tenía otra Gracias. pregunta. Vale, bueno, adelante, Diana. Noches. Buenas noches. Profe, en el chat le compartí la imagen de la fotografía que tomé para mi actividad. Una pregunta, al momento de imprimirla, la impresión salió de tamaño carta. Como hay que duplicarla, el tamaño, entonces puedo hacerla en un tamaño, pues, tabloide, no hay ningún problema. Pues un poco la instrucción de la guía habla es que sea el doble del tamaño del objeto, ¿sí? Entonces, un poco escalarla como que sea el doble del objeto, no tanto de la impresión. Ok, sí, claro, pues la impresión la saqué al tamaño del objeto. Ajá. Sí, Sí, entonces exacto. sería. Sí, entonces sí puede ser, no necesariamente debe ser a tamaño carta, entregar la actividad a tamaño carta. No, al contrario, la idea es escalarla a un papel más grande. Por eso algunas compañeras preguntaban dónde podrían o qué tipo de papeles podrían conseguir. Entonces, si en este caso el tamaño de esta carta y es igual al objeto, pues la idea es que al menos lo hagas al doble del tamaño carta. Trabajes, pues preguntar un papel tabloide, que es el doble de carta, donde lo vayas a comprar, o trabajar en un cuarto y recortarlo. También sería una opción. Ok, profe, vale, muchas gracias. Listo. Bueno, ya siendo las 8, entonces creo que podemos ir dando cierre a esta última web. Muchas gracias por su participación, a Freyman, a Viasus, a Jenny, a quienes hablaron hoy. Espero que hayan disfrutado pues, el desarrollo del curso y como siempre la invitación es a Profe, qué experimentar. pena la última pregunta antes de despedirnos. Es que Ajá. ahí yo le escribí esto, o sea, como nosotros debemos enviar fotos de reporte que estamos haciendo el ejercicio, en esa foto debe ir esto, el objeto y la impresión más lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, a mí me parece que, por ejemplo, la que vio Diana ahorita es un buen registro, como que se ve el objeto, se ve la imagen impresa. Les recomiendo también tomar fotos del proceso de escalado, bien sea como con cuadrícula, como lo vayan a hacer, y luego ya pues unas imágenes finales del dibujo. Ojalá puedan tomar
imágenes del dibujo completo y de pronto unas fotos de detalle, que como les decía, es algo que es muy interesante de ver, como las texturas y demás detalles del dibujo. Profe, podemos coger una foto, por ejemplo, una foto de la familia o algo así, y escalar solamente la cara a una persona y hacer la cara. No, es claro, digamos, en la guía como el uso de un objeto. Y precisamente en la guía se aclara un poquito por qué, ¿no? Se habla de como del valor de estar copiando el objeto y no de pronto imágenes impresas o objetos planos, ¿no? Dice, este ejercicio se trata de seleccionar objetos tridimensionales para pasarlos a un dibujo de carácter bidimensional. Entonces, evite escoger objetos que puedan parecer planos o carezcan de volumen. Yo entiendo que la fotografía refleja un objeto volumétrico, es decir, la fotografía es una foto de un rostro, pero sí te propondría trabajar el objeto, sobre todo por esto que les digo que al final es como yo puedo pasar el objeto y luego empiezo a detallarlo cada vez más y más, y pues la idea es tener el objeto tridimensional para dibujarlo cerca. Ah, listo, profe, dale, gracias por la aclaración. Bueno, listo, gracias también por preguntar sobre los registros Yo tengo y una pregunta. adelante, Yurley. Esto es que era para saber cómo se hace la cuadrícula en el dibujo que yo mandé. ¿Lo enviaste por el chat? Sí, señor, uno de muñequito verde como rana. Ya, como una rana René. Sí. Pues el proceso, digamos, si ya tienes la imagen impresa, sería como, yo recortaría la parte, digamos, de abajo, donde ya no está la rana, ¿no? Como, y lo mismo un poco al lado de la izquierda, si es esta misma fotografía. Y luego de eso trazaría la cuadrícula. Si la idea es hacer una cuadrícula, no sé, que puede ser de 3 o 4 de largo, de ancho, en este caso tuyo por ahí por 5 hacia abajo, y luego como en las mismas proporciones y cantidades de cuadros, pasarla a un papel más grande, ¿no? Que sería como el doble del tamaño del objeto. Y ahí lo que haces es ir pasando cuadro por cuadro cada parte de la imagen a esa cuadrícula. Digamos, el procedimiento em, lo puedes mirar bien como en lo que aparece en la guía, y si no, pues preguntarlo también como al tutor o a través del foro, pero más o menos sería eso, no sé si soy claro, como trazar una cuadrícula sobre la foto y luego en el papel mucho más grande trazar las mismas proporciones y luego pasar cuadro a cuadro las líneas base y luego empezar a detallar. Mm. Ah, listo, muchas gracias. Es como un 3D, como que se ve algo, no sé si me entiende. Pues en realidad es como todo lo contrario, es coger este objeto que es tridimensional y a partir de la impresión fotográfica lo estamos aplanando, y la cuadrícula es lo que nos ayuda a pasar las líneas base de un tamaño a otro. Y ya luego, claro, tienes que empezar a darle todo el carácter tridimensional del sombreado, de las texturas, ya en el tamaño grande. Ah, listo, muchas gracias. Bueno, en Profe, una cualquier... pregunta, qué pena. Ya, última, ya sé que estamos alargándonos mucho. Es que, bueno, ya que estaban hablando sobre la cuadrícula, me surgía a mí de repente la, la pregunta, porque según yo en mi cabeza lo tenía muy claro, pero ¿de cuántas líneas podría constar la cuadrícula? O sea, a mi mente se viene como las líneas que se toman en fotografía, las de 2 líneas y 2 líneas, que tenemos como en total 1, 2, 6, 9. Podría ser 9 así. cuadros. Ah, Entre ok. más, Entonces, no, pero quería decir algo, es entre más cuadros tengas, o sea, entre más pequeña sea la cuadrícula, entre más cuadritos tenga, obviamente no vamos a hacer una cuadrícula con la de un cuaderno de medio centímetro, pero entre más cuadros tenga va a ser más fácil pasarla, porque digamos, las líneas que quedan en cada cuadro pueden ser más precisas de una escala a otra, ¿sí? La idea de la cuadrícula es ayudarnos de esa manera, como yo solo tengo que trasladar, ya no estoy pensando en dibujar todo nuevamente en grande, sino que estoy haciendo es mirando, no sé, en el cuadro 1, qué líneas hay que necesito pasar al otro, en el 2, en el 3, y simplemente lo que hago es trazar las mismas líneas, olvidándome un poco de la forma que estoy viendo y pensando es más qué líneas hay en cada cuadro. Si lo piensas así, entre más cuadros tengas, es más fácil pasar la imagen.
Oh, ok. Muchísimas gracias, qué pena. No, tranquila, está todo bien. Em, Listo. Pues si tienen más dudas, pueden escribirle, como les digo, a los tutores o en el foro. Y en últimas también por los tiempos que tenemos, pues pueden escribirme también a mí directamente ahí por el Teams y lo vamos solucionando. ¿Vale? Entonces, nuevamente muchas gracias. Un abrazo y una feliz noche para todas y todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Vale.